ahora se nos habla con más detalle de la justificación. En Romanos 5 se nos usa una terminología como de un juicio o una sentencia. Justificación, por ejemplo, cuando tiene un juicio porque ha habido una trifulca y uno en defensa propia ha hecho daño a otro, eso es una justificación, que a pesar de que haya un daño, puede ser eximido de ese daño, ¿no? Habla de un término legal. Y Pablo nos explica cómo debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es aplicada a todo aquel que él cree. La sentencia de culpa que todos teníamos es transformada en una sentencia de justificación. ¿Y Pablo sabía por propia experiencia esto? Él era un erudito, conocía las escrituras muy profundamente, pero sabemos en Hechos 9 que experimentó el ver cara a cara al Señor, ver cuál era su realidad y cuál era su necesidad. Y él fue justificado a pesar de que él persiguió a la iglesia y intentaba entregarlo a la justicia e incluso darles muerte, porque cuando a Esteban lo justiciaron, él estaba delante y consentía. Él experimentó lo que es justificación y ahora se nos pone delante, en este capítulo, una serie de beneficios que la justificación tiene para todo creyente. No significa que todos los creyentes disfrutemos de todas estas cosas. Dios las pone a través de la justificación, que es una parte de la salvación, en nuestra capacidad para adquirirlas. Es como un buffet, una mesa preparada. Ya sabéis que me gusta hablar de comida. Él pone delante nuestro todo eso y cada uno coge lo que quiere. No es gratis. Lo que se nos pone no es gratis. Ha costado la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, en cada uno de nosotros también tiene un costo, que algunos quieren pagarlo y otros no. Y por eso pueden disfrutar de ello o no. Lo primero que tenemos, y yo creo que este versículo casi todos lo sabemos de memoria, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿De qué se trata esa paz? ¿De qué es esa paz? Paz es que no va a haber conflicto, paz es que no hay guerra, para nada. La paz es la tranquilidad del alma, como se decía el mismo Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz resulta entre el pecador reconciliado y Dios. A través del sacrificio de Jesucristo ya estamos en paz con Dios. Eso es muchísimo lo que estamos diciendo. Lo decimos en unas breves palabras, pero es muchísimo. Que Dios no nos va a tener en cuenta todos nuestros pecados. Yo, como todos vosotros, soy pecador. Hoy mismo he pecado. Mañana seguramente pecaré. Otro día también pecaré, porque estamos atados a este cuerpo de muerte. Pero a pesar de todo ello, hay paz entre Dios y nosotros. No nos va a imputar el pecado. Pero además, no todos los creyentes tenemos la misma paz. Porque la paz es algo que hay que seguir trabajando y manteniendo. Y tenemos que estar en buena relación con Dios, descansar en Él, en Dios, y cumplir su voluntad. Cuando cada uno de nosotros pecado, y lo seguimos haciendo ocasionalmente, no vivimos en pecado, pero caemos en pecado por nuestra naturaleza, debemos intentar reconducir esa situación, porque nuestro corazón no está en paz. Cuando caemos en algo, sabemos que tenemos algo con Dios y nuestra propia conciencia nos acusa. Lo importante es que esta paz solamente puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él y su obra es todo nuestro fundamento de paz. Y en Efesios 2:14 se nos dice que Jesús es nuestra paz. En Él tenemos paz. Además se nos dicen más cosas. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Gracia en la que estamos firmes. Gracia significa un favor inmerecido, no algo que tú has ganado por tus propios méritos.
¿Y cómo podemos estar firmes en algo que no podemos ganar por nuestros propios méritos? Porque la firmeza no está en nosotros, está en el que lo otorga. No es por nosotros, es por lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y eso describe una situación, la situación que tenemos nosotros delante de Dios. Estamos delante de Él, estamos delante de Él, podemos estar delante de Él, por gracia, no por nada merecido. Eso anula nuestro orgullo, anula nuestra capacidad, porque depende todo y exclusivamente de Dios y de Jesucristo. Y este principio debe estar en nosotros siempre. No debemos creernos más de lo que realmente somos. Lo que somos es gracias a Dios y por medio de Él. Él es el que cumple nuestro propósito, ¿verdad? Él hace su propósito en nosotros. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad. Debido a que nuestra posición está basada en la gracia, nosotros podemos estar firmes y tener paz. Y esta posición, esta situación, como no depende tampoco de nosotros, tampoco puede ser quitada por nada que hagamos, ni para bien ni para mal. Pero el versículo 2 sigue también hablando de algo más. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es que la conclusión a la paz y la firmeza en la gracia significa que podemos gloriarnos en la esperanza de Dios. Ya hemos apuntado cuál es la esperanza más grande, más significativa, que es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Eso todos los creyentes lo esperamos. Y evidentemente tenemos que vivir con esa esperanza. Pero creo que hoy en día tenemos muchas cosas que poder esperar y disfrutar porque son promesas del Señor. ¿De qué podemos disfrutar? Pues de su ayuda, de su consuelo, de su compañía. ¿Esto significa que no nos va a haber problemas? Para nada. Al contrario, la vida del creyente, si queremos seguir a Dios, va a llevar problemas, como veremos ahora. Pero de esas cosas que Dios nos ha prometido, porque, por ejemplo, yo estaré con vosotros hasta el fin, podemos reclamarlas porque son promesas de Dios aquí y ahora. Y después, más adelante, muchísimas más. Y además, ahora uno de los beneficios de la justificación que puede resultar extraño. En versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vaya. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, la prueba esperanza. Es difícil ver estas palabras asociadas, ¿verdad? Una es la alegría con que nos gloriamos, otra es la esperanza y la tercera es la paciencia. En otras palabras, se requieren dificultades para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. La única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando o cortando los pámpanos, la parte que no da fruto. Y esto es doloroso, claro que es doloroso, por nuestra carne, donde nos tiene que quitar es donde nuestra carne impera. Pero cuando corta la carne, aparece lo maravilloso, lo glorioso, lo significativo, lo que tiene valor, que es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida. Y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Esto también es una forma de ensancharse dentro de uno mismo primero y después extendiéndose a los demás. Porque los demás pueden ver en esa persona que Dios gobierna su vida. Eso lo ven los creyentes y los incrédulos. Lo ven perfectamente. Si tú sigues a Dios en tu vida, los demás ven en ti algo diferente. Los demás, cuando están en situación difícil, van a pedirte consejo, van a pedirte oración, porque la oración del justo puede mucho. Pero esa es una forma de ensancharle. Es más difícil que la de predicar. Es cambiando nosotros. Y solamente Dios puede hacerlo.
con nuestra entrega, con nuestra dedicación a Él, pero al final la obra es de Él. Por eso las dificultades, que todos las tenemos, los tenemos todos, no deben debilitar nuestra fe, sino fortalecerla. Podríamos desear tener mejor carácter y más esperanza sin empezar con lo difícil, con la tribulación, pero así no trabaja Dios. Dios trabaja como hemos visto, a través de la prueba, la dificultad, y Él se manifiesta de una manera maravillosa. ¿Y cómo sigue? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios no es nuestro amor. Nuestro amor se queda en pañales con lo de Dios. El amor de Dios es va mucho más allá. Y este amor es real por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en nuestros corazones y la garantía de que somos propiedad de Él. Y también, como se hace mucho más en las bodas católicas que en las nuestras, que lo de las jarras, ¿no? Las jarras que se entregan las monedas, esa es la garantía de que somos suyos. Pablo dijo que esta esperanza nunca defraudará, ni nos traicionará y tampoco nos causará vergüenza. Porque en el mismo tiempo de la persecución, el amor de Dios nos es manifestado por medio del Espíritu Santo. Y también recuerdo porque en Romanos 1 dice que el Evangelio, Romanos 1, 18 me parece, habla del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En cuanto al Espíritu Santo, indicar algo más que este es el sello dado a todos los creyentes y no solo a algunos. Todos tenemos ese sello, esa garantía. Y eso se manifiesta dentro de nuestro propio espíritu. Y tenemos que tener presente y consciente del hecho de que Dios nos ama. Por eso actuó. El amor no es solamente un sentimiento. En esta sociedad se desvirtúa mucho lo que es el concepto de amor. El amor es una decisión. Yo ahora lo comprendo mejor que estoy casado. Mi mujer y yo a veces discutimos, como cualquiera, pero eso no cambia el hecho de que yo amo a mi mujer, porque es una decisión, no fruto de lo que hoy siento y mañana no. Yo amo a mi mujer porque es una decisión, no es un sentimiento. Y Dios nos amó de esa misma forma. Y el Espíritu nos hace conscientes de esa realidad, para que nosotros también estemos firmes en esa realidad. ¿Y cómo revela Dios su amor? Lo vemos en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Qué manifestación más maravillosa que la cruz? ¿Por los buenos? ¿Por los justos? No, por los pecadores. Por lo que estaban diciendo minutos antes, crucifícale, crucifícale. Que el mismo Jesús, lleno de misericordia y de compasión, tuvo que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como esos somos nosotros. Igual, igual. Nosotros también necesitamos que Jesús fuera a la cruz. Porque si a nosotros nos piden opinión, también lo crucificaríamos. Y un día estaríamos aclamándole en la entrada y al día siguiente, si pudiéramos, tirándole piedras. Ese es nuestro corazón caído. Y Dios envió a su Hijo a su tiempo. ¿Había pecado en la tierra antes de que Jesucristo viniera? Desde Adán. Había pecado, muchísimo pecado. Pero en el momento oportuno, cuando se dio el tiempo, Él trajo a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es necesario para nosotros llegar por el camino indicado por Dios. No podemos llegar al Padre por nuestro propio camino. Solo hay un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es el que ha provisto la manera perfecta.
En este sentido, se abunda en este hecho de que su amor por nosotros, aun siendo pecadores. En cambio, vale, evidentemente es difícil humanamente ver esto, ¿no? Nosotros difícilmente se nos dice que moriríamos por alguien que fuera malo, en un momento dado por alguien bueno y tal, pero ese parámetro para Dios no sirve. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva de Dios, de su amor por nosotros. Él puede dar pruebas adicionales, pero Él no puede dar algo más grande que eso. Si la cruz es la prueba definitiva del amor de Dios, es también la prueba definitiva del odio del hombre. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió Jesús. Por pecadores, rebeldes y muchas cosas peores. ¿Qué supone también la justificación? En el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios nos salvó en el pasado de la pena del pecado. Cuando lo aceptamos, ya no tenemos culpa delante de él. Pero constantemente nos salva en el presente del poder del pecado. ¿Por qué ahora podemos ser instrumentos de justicia y no, como antes, instrumentos de iniquidad? Porque con su Espíritu Santo, con su palabra, tenemos capacidad para hacer lo justo, lo santo y lo bueno. Y nos salvará en el futuro de la presencia del pecado, cuando seamos revestidos del nuevo cuerpo. Ahora, no es porque lo merezca que el creyente escapará de ese día de la ira, no es por nuestra obra, sino solo y exclusivamente porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Siempre es la gracia, por medio de la fe. A continuación se nos dice que si Dios mostró tal amor cuando éramos sus enemigos, ¿cuántas bendiciones podemos disfrutar ahora que somos sus amigos? Estamos reconciliados con Él. Si a los enemigos les espera tantas cosas malas, a nosotros nos debe esperar muchas cosas buenas. Y esta reconciliación no solamente es útil cuando morimos, también toca nuestra vida ahora mismo. Dios para siempre ha terminado el tratar a los creyentes con el fundamento de la ira. Él les puede castigar como un padre amoroso, nos puede disciplinar, pero no por el pago de nuestros pecados, sino para reconducirnos hacia un camino de santidad. El castigo de Dios o la disciplina de Dios siempre para sus hijos es para encauzarlos a una vida correcta, a una vida adecuada, y a veces nos tiene que dar un palo para que nos entendemos, ¿sabes? A veces somos tan cuadriculados y tan que sufrimos muchas veces las consecuencias de lo que nosotros hacemos. El punto aquí se enfatiza en que lo que importa es lo que tenemos por Jesús. Lo que tenemos por nuestras propias obras no importa y no puede ayudarnos. A partir de este versículo, allá del 12 en adelante, vamos a ver similitudes y diferencias entre dos personas, entre Adán y Cristo. Ellos en cierto modo son representantes nuestros, ¿eh? Adán es la cabeza natural de la raza humana y su acto de desobediencia hundió a todos sus descendientes en el pecado. Lo llevamos en la carne. Todos somos pecadores por el pecado de Adán. El principio de la muerte fue introducido en el mundo cuando Adán pecó y ha reinado en la tierra desde entonces. Ya que el pecado y la muerte están conectados, podemos saber que todos los hombres son pecadores, debido a que todos están propensos a la muerte. Un hombre sin pecado no está sujeto a la muerte, pero ya que cada persona está sujeta a la muerte, es la prueba de que todos pecaron en Adán. El único que no pecó, nuestro Señor Jesucristo. Pero murió por nosotros. Por eso murió, no porque la muerte pudiera atraparlo,
sino porque Dios necesitaba a alguien sin pecado que pagara por tus pecados y por los míos. Pero la cosa es que desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo, ¿verdad? Claro que sí, si incluso Dios tuvo que mandar el diluvio porque la maldad del hombre se había... Pero no había una cosa, no había la transgresión de la ley porque la ley se dio con Moisés. Pero había pecado y había el consecuencia del pecado, que era la muerte. Eso es lo que se nos dice. Y no eran juzgados como transgresor de la ley porque no estaba, pero sí como pecadores. Y por eso ocurría. Sin embargo, la muerte, como se nos habla aquí, habla de una muerte en el aspecto global, absoluto, total, que afecta a todos los aspectos de la vida. Primero, como todos sabemos, todos vamos a morir físicamente. Y esta se refiere al cuerpo y significa una separación del espíritu y del cuerpo. El segundo es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Y el tercer lugar de la muerte tenemos la muerte eterna, que es cuando Dios hará el juicio y será la separación eterna de Dios. Pablo presenta a Adán como una figura, un tipo, una representación de Jesús. Ambos, Adán y Jesús, eran hombres completamente sin pecado desde el principio. Al principio, Adán no pecó, Adán estaba sin pecado, y Jesús también. Y ambos hicieron cosas que repercutieron en todos, en toda la humanidad. Sin embargo, se nos insiste mucho en que Adán hizo un solo pecado, y eso repercutió para mal en todos nosotros. Pero la obra de Cristo es muchísimo mayor que la de Adán, porque por muchísimos pecados de todos nosotros y de toda la humanidad, su obra tiene perdón absolutamente para todo. Y además no solo eso, sino que es mucho superior porque la situación en la que estaba Adán con Dios, la comunicación o comunión que tenía con Dios, era muchísimo más inferior de lo que Dios tiene preparado para nosotros como hijos suyos. Es una comunión mucho mayor. Somos herederos con Cristo. Disponemos de mucho más privilegios. Y eso se nos indica con solo en estos versículos. Entre Adán y Jesús representan a toda la humanidad. Todos somos identificados, ya sea en Adán o en Jesús. Por nuestra naturaleza, todos hemos nacido identificados con Adán, pero podemos nacer otra vez identificándonos con Cristo. Nosotros elegimos. Si elegimos a Adán, hemos de recibir juicio y condenación. Si elegimos a Jesús, nosotros recibiremos el don de gracia de Dios y justificación. ¿En qué sentido entonces llega el don a todos los hombres? Vino en el sentido de que don fue presentado, Jesucristo murió por la humanidad, pero no necesariamente todos lo reciben. Los que se apropian de esa obra expiatoria para Él, los que creen y le siguen, son los que lo pueden disfrutar. La desobediencia de Adán hace a la humanidad pecadores. La obediencia de Jesús hace a los que se aferran a ella justos. Cada representante comunica a sus seguidores sus efectos. La obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Si esa vida de obediencia no se hubiera cumplido, no sería sin pecado y no podría haberse sacrificado por todos nosotros, porque habría también en él pecado. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible que Dios declare justo al pecador que cree en él. Cristo es nuestra justicia, mientras que Adán representa nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia, librándole de condenación. Y hay una cosa, que ya estoy acabando, en los últimos versículos, que son un poco chocantes o pueden parecerlo.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Uno de los propósitos de la ley era que los pecados del hombre se manifestaran mente claro y que hubiera una diferencia entre lo que Dios quiere y lo que quiere el corazón del hombre. Y ahí tenemos muchos ejemplos en los 10 mandamientos. Coloquialmente en este país se le conoce por la envidia. Dios nos dice que no envidiemos, ¿vale? Eso pone de manifiesto el pecado del hombre. Por eso, uno de los propósitos de la ley era mostrarnos las características de Dios o la santidad de Dios y mostrar el pecado en nosotros. La ley es como un espejo, enseña lo que tiene tu corazón y muestra que en nosotros hay maldad, y solamente por Cristo podemos limpiarnos y podemos transformarnos. El pecado abundó, se nos dice, se manifestó por todos lados, porque en nosotros lo único que hay es pecado. Pero el amor de Dios es tan sorprendente que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros, posiblemente, si fuéramos Dios, como dijeron los hijos de Boanerges, manda el fuego desde el cielo. Nosotros haríamos así, esa es nuestra justicia. Pero Dios manda gracia. En vez de ira, gracia. Da la oportunidad. El pecado reinó en muerte, pero la gracia también reina. El reino de la gracia está marcado por justicia y vida eterna, y es mediante Jesús. Y me gustaría recalcar una sola cosa más. La gracia reina por la justicia. Muchas personas tienen la idea de que en donde reina la gracia hay una indiferencia por la justicia y una actitud, bueno, casual al pecado. No tiene importancia. Pero eso no es el reino de gracia. Pablo escribió una carta, que es Tito, y se nos dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia reinó por la justicia, y la gracia nos enseña justicia. Nosotros estábamos incapacitados para ser instrumentos de justicia, pero por su gracia, con su Espíritu Santo, con la obra de Jesucristo en nuestros corazones, Él nos capacita para ser instrumentos de justicia, que den gloria y honra a nuestro Señor por siempre. Amén.